Hola, hoy vamos a hacer un plato que es muy curioso, sobre todo porque tiene lo que tiene de factor sorpresa para mucha gente, pero para el cual yo querría dar unas pequeñas explicaciones previas, haciendo un poco de historia, para que, porque hay muchas veces que la gente, claro, los niños nacen viendo que la leche viene en brick y se creen que no existe una vaca detrás y que no existe todo el proceso de elaborar esa leche. O lo mismo ven una cuajada o ven un queso y no se hacen la idea de dónde viene. Pero bueno, vamos hoy a hacer un poquito de historia, de testimonio histórico de cómo y por qué son las cosas en el caso de la mamilla, que podría ser el mismo que el caso del queso, de oveja en este caso, ¿no? Vamos a ver. Lo que vamos a hacer va a ser una cosa que le llamamos nosotros cuajada a la vista, con frutas rojas y pétalos, con pétalos de flores, que también son flores comestibles que habitualmente se encuentran en el mercado, pero que hasta ahora no habíamos comido nunca. Ahí estamos. Lo primero que vamos a ver es un paisaje maravilloso por la ladera de Igueldo, contraria a la que yo estoy, en la que vemos, bueno, pues un rebaño de ovejas. Yo, claro, para esto he tenido que recurrir a amistad con amigos míos que tienen medios o que tienen, en este caso, ovejas, o que trabajan el matadero o lo que sea, ¿no? Bueno, ahí vemos al rebaño. Estas son todas ovejas que tienen cada una su cría y que están dando de mamar, aunque hay un pequeño detalle que veremos de una oveja que no puede dar de mamar porque ha tenido un problema físico, y este es su cordero perdido, que sabe que no puede mamar de la madre, pero que entonces solamente le dan de mamar cuando le llevan a alguien a donde otra, porque le tienen que llevar a donde otra, acompañándole para que la otra admita que le mame, y entonces va buscando al ser humano que sabe que le va a acompañar para mamar, porque si no, no come. O sea, eso es un poco lo sabia que es la naturaleza, ¿no? Bueno, tenemos un buen rebaño, todas criando con unos corderitos que al fin y al cabo, claro, cuesta mucho pensar que tienes un corderito, que lo estás viendo, que tal, y que después te lo comes, pero es que así es la vida y así está todo organizado, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, lo que yo quería explicaros, lo que quería que quedase claro, aunque ya es totalmente historia y no se practica, es cómo y por qué y de dónde viene el cuajo. El cuajo de una cuajada o el cuajo de un queso, que vosotros... Bueno, aquí tenemos un aparato digestivo que hemos conseguido en el matadero y que nos han dado y nos están explicando, este amigo nuestro nos está explicando cuáles son las partes, ¿no? Entonces, ¿qué es el cuajo? Pues el cuajo realmente es el estómago del corderito, que solo ha mamado leche de su madre, que no ha comido otra cosa, aunque a veces haya podido picar un poco de hierba, y eso luego también se nota. Y entonces ese estómago se coge, como ahora veis, se ata. Eso es como se hacía antes. Nosotros ahora, y ni nadie ahora ya usa esto, usa el cuajo de farmacia, que es el que tiene todas las seguridades, todas las características y el proceso adecuado. Se ataba de los dos extremos, se corta por los dos extremos y se cuelga a secar, a curar, al sereno. Y esto necesita su tiempo para secarse, para curarse, un tiempo que va desde un mes hasta más. Esto se deja secar. ¿Y qué contiene dentro? Pues contiene la leche que el cordero había mamado. Y algunas veces, esto es como queda después, ¿no? Al cabo del tiempo se queda así completamente seco, momificado, y esto es lo que después da lugar y da origen al fermento, al cuajo, que es capaz de cuajar la leche para hacer el queso o la mamilla, ¿no? Bueno, yo, como digo, luego vais a ver que nosotros usamos y se usa el cuajo de farmacia, pero también queríamos explicar, y aunque pueda resultar un poco chocante o un poquito así feo de ver, es como se hacía antiguamente y como se hacía en el monte y arriba en la montaña. Luego, físicamente, las cosas están hechas, la naturaleza las hace muy bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, se ve pues, que el cordero en un momento determinado, en su día, mamó además chupando de la madre y arrastró parte de lana, y esa lana está ahí, y eso se quita, ¿no? De la misma manera, abrimos el resto del estómago para ver si hay alguna otra impureza que no sea propiamente la leche, y al final
tanto el receptáculo del estómago como el interior de la leche cuajada, esa momificado, es lo que constituye el cuajo. Todo esto se pica en una picadora, a mano se hacía normalmente en la cabaña del pastor, y después se hace una bola y de esa bola se coge esa parte de cuajo cada vez, se tiene en el frigorífico ya, hoy en día ya ya digo que no hace falta, se coge el cuajo del frasquito como luego veréis y se hacía una bola, y después de esta bola, para cada 10 litros de leche aproximadamente se coge un trocito que ya veréis, pero también disolviéndolo en agua y después pasándolo por una muselina, por una tela de esas de muselina. Esto es lo que, esta proporción es la que se usa para hacer 10 litros de leche aproximadamente, ¿no? Bueno, quizás tendríamos que haberos explicado o enseñado primero pues el ordeño, ¿no? O sea, las ovejas están dando de mamar a sus corderos, pero hay muchas veces que los corderos se matan y se venden como cordero lechal, y entonces la madre sigue teniendo leche, y una de dos, o amamanta a alguno de esos perdidos como el que hemos visto antes, o le tienen que sacar la leche, y esa leche es la que se saca pues para hacer el queso o para hacer la mamilla, ¿no? Y eso hay que hacerlo, es un trabajo verdaderamente duro, que gracias a Dios todavía hay gente que tiene la paciencia, vamos a parar un segundito, que tiene la paciencia, el trabajo, el tesón, el esfuerzo y el sacrificio de vivir en el campo, tanto para criar animales, que es terriblemente duro, porque los animales no hacen ni vacaciones, ni fiestas, ni puentes, ni nada. Los animales hay que estar atendiéndolos todos los días para que luego nosotros podamos tener o la leche, o el queso, o otras muchas cosas, ¿no? Y hoy en día, nosotros, por ejemplo, hoy en día ¿cómo hacemos? Antiguamente se hacía, el pastor ponía en el caicu la leche y cogía una piedra del hogar, una piedra caliza, y la metía dentro para esterilizar la leche. Nosotros hacemos esto. Nosotros hacemos ahora con un quemador, metemos dentro de la leche. ¿Para qué? Si ya hemos podido hervir la leche. Pues para darle ese toquecito de quemado que dejaba la piedra que se metía dentro del caicu para esterilizar la leche. Bueno, en este caso ahora nosotros vamos a hacer una derivación, vamos a hacer un postre a base de mamilla, para lo cual ponemos gelatina a remojar un poquito y ponemos unas frutas rojas a cocer, porque vamos a hacer una gelatina de frutas rojas, ¿eh? Esta mamilla nuestra es muy peculiar. Ahí tenemos mirtilos, grosellas y frambuesas, el azúcar, esto cuece, le añadimos la gelatina, lo colamos y hemos obtenido una gelatina de frutas rojas que vamos a utilizar de fondo. Ya sabéis, cuando compráis esos yogures que llevan en el fondo una mermelada de esto o de lo otro, y que después, bueno, pues en cierto modo nosotros vamos a hacer una cuajada que tiene esa variante. Lo que pasa es que además lleva unos pétalos de flores que también tienen sabor, ¿eh? No son solamente decorativos. Bueno, esta especie de mermelada la colamos, la trituramos y obtenemos lo que vamos a poner en el fondo de los vasitos, que lo dejamos cuajar para que se quede ya durito, de forma que luego cuando echemos la leche no se mezcle, sino que se mantengan las capas. Ahí tenemos esa gelatina de frutas rojas, buenísima, sabrosísima, que vamos a poner en el fondo de un vasito. Y lo ponemos en un vasito para que luego se vea, en un vasito de cristal, ¿no? Ahí está, un poco de gelatina. La dejamos enfriar y se queda ya solidificada y dura. Luego le vamos a añadir esos pétalos de flores de los que estábamos hablando, que además de bonitos son sabrosos. En este caso son pensamientos, pero hay muchas más flores que son comestibles, ¿eh? Y además encima, pues como son de distintos colores, pues hacen muy bonito. ¿Y cuál es el efecto sorprendente, bonito y divertido que nosotros le damos a la gente? Pues le damos la sorpresa de ver cómo se cuaja una cuajada. ¿Por qué? Porque normalmente se hace, y se hacía, que se le mezcla el cuajo cuando tiene una temperatura en torno a los 36 y pico, 37 grados, la temperatura del cuerpo. Pero nosotros un día se nos pasó la leche de calentura, de temperatura, y se nos cuajó antes de poder repartir en los tarritos. Ah, sí, pues bueno, vamos a hacer esta prueba. Con cuajo de farmacia, que es el que realmente se usa, el cuajo, se echan unas gotitas del cuajo ahí, un poco más de lo que se echaría normalmente para esta cantidad, eso sí que es verdad, y le echamos los pétalos dentro al vasito. Y entonces esto se lo llevamos al cliente a la mesa y se lo ponemos delante de sus narices y le echamos la leche mucho más caliente, a 50 grados, en torno a los 50 grados, y le decimos, espérese usted un minuto, porque en un minuto aquello que estaba líquido, esto a los extranjeros, por ejemplo, algunos de muy lejos que no, pues de muy de ciudad, digamos, les resulta doblemente sorpresivo, ¿no? Porque al cabo de un minuto
ya se ha cuajado esto por el exceso de temperatura, ¿eh? Y entonces ya tenemos ahí, bueno, está, ha bajado después de estar la leche a su temperatura y ya podríamos, lo mejor es dejarlo que enfríe del todo natural, pero no por el frigorífico, sin pasar por el frigorífico. Y ya vemos cómo se puede comer la cuajada ya cogiéndola con la cuchara y llevando la cuchara hasta el fondo y sacando lo dulce más lo no dulce a la vez. Pero, sobre todo, una cosa, jamás revolváis una cuajada, una mamilla. No se debe de revolver. ¿Por qué? Porque suelta el suero. Pues ya está. Hasta la semana que viene.